Este tema está titulado ¿Quién endureció el corazón al faraón? Entonces vamos a leer varios textos bíblicos. Vamos a empezar leyendo Éxodo 4:21. El Señor le había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo, por mi parte, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. El segundo texto, Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Éxodo 9:12. Éxodo 9:12. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Este texto es clave, ténganlo en cuenta. Dice que el Señor endureció el corazón del faraón. El Señor endureció el corazón del faraón. Éxodo 10:1. El Señor le dijo a Moisés: ve a hablar con el faraón. En realidad, yo soy quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales prodigiosas. Éxodo 11:10. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó salir de su país a los israelitas. Éxodo 14:4 y 8. Éxodo 14:4 y 8. El 4 dice: yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Mire cómo dice esta versión: voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. 8. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que salieran en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Tomando esos textos bíblicos, el apóstol Pablo hace mención de esto en Romanos 9:17 y 18. Romanos 9:17 y 18, la misma versión, Nueva Versión Internacional. Dice: porque la Escritura dice al faraón, voy a hacer esto, porque la Escritura dice al faraón. O sea, ¿qué es la Escritura? Es la palabra de Dios, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Entonces, en este caso, el faraón está escuchando la palabra de Dios. Entonces dice: porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. 18. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla,
y endurece a quien él quiere endurecer. Hermanos queridos, esto es tremendo. Esto cuando nosotros no lo leemos bajo la dirección del Espíritu Santo y no buscamos el contexto de donde viene este texto, pues es difícil de entender esa parte, lo que dice en versículo 18. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, imagínense. Y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces parece que estuviéramos como predestinados, ¿cierto? Que a quien le caiga bien Dios, ese le concede la misericordia. Y a quien le caiga mal, pues ahí le cae la desgracia. Aparentemente, pareciese que eso es lo que está diciendo el texto. Pero no, mi hermano, así no es. No es lo que usted está pensando ni lo que yo estoy diciendo. Aquí está diciendo es otra cosa. Entonces, vamos a regresar a Éxodo nuevamente. Vamos a regresar a Éxodo para ir ubicando lo que queremos enseñar o lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Vamos a Éxodo 7. Éxodo 7. Y vamos a ubicar allí en ese capítulo el versículo 13, 14 y 22. Dice la palabra del Señor. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Ya aquí nos está diciendo otra cosa. El versículo 13. A pesar de esto y tal como lo había advertido el Señor, el faraón, no está diciendo Dios, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso, dice esta versión. Versículo 14. El Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Entonces el Señor le está diciendo a Moisés: el problema no soy yo, el problema es el faraón. Él está endureciendo su corazón para no escuchar, para no dejar salir al pueblo, a mi pueblo de Egipto. Versículo 22. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón. Y tal como el Señor lo había advertido, no le hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. O sea, las mismas señales, entre comillas, que hizo Dios a través de estos siervos, hermanos siervos de Dios, los magos también lo hicieron. Y eso hizo que el rey egipcio endureciera más su corazón todavía. Entonces, mis hermanos, ahí mismo en Éxodo 8:15, 19 y 32, seguimos leyendo esta cuestión. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Dice el versículo Éxodo 18:15. Éxodo 8:15. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. 19. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón, pero este había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. La gente de Egipto reconoce que la misericordia de Dios es grande, que todo esto viene de la mano de Dios. Pero no era para castigarlo, sino en un mensaje de misericordia. Éxodo 8, 15, 19 y 32. 32 dice: pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera.
Entonces, hermanos, realmente, ¿quién endureció el corazón del rey? ¿Fue Dios o el propio Faraón? Pues la respuesta es obvia. Fue el propio Faraón. No fue Dios que endureció el corazón del Faraón. Entonces, es significativo que en la historia de las 10 plagas del Éxodo, mi hermano, escuchen esto, el Faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras 5 plagas. Cuando usted lee cuidadosamente las primeras 5 plagas, usted se va a dar cuenta quien endureció su corazón fue el mismo rey. Por lo tanto, él inició el endurecimiento de su propio corazón. ¿En qué consiste esto, hermano? Cuando el ser humano escucha la advertencia de Dios, escucha el mensaje de misericordia a la humanidad, cuando Dios envía este mensaje de salvación y nosotros como seres humanos no hacemos caso, como dice aquí. Cuando la misericordia de Dios se extiende de una manera voluntaria, amorosa, y nosotros tristemente rechazamos el mensaje, estamos endureciendo el corazón. Hermanos, muchas veces Dios tiene que actuar así. No es que Dios sea malo, ni que Dios castigue, pero el pecado es tan grave en nosotros que Dios tiene que actuar de esa manera dura. Hay momentos que tenemos que sufrir, así como sufrió la nación de Egipto y el mismo Faraón, que permitió las 5 plagas para ablandar el corazón de Faraón. Ese es el amor eterno de Dios. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos nosotros si fuéramos más sensibles al mensaje? Si no fuésemos rebeldes. A veces hay cosas que tienen que suceder. Hermano, aquí en mi iglesia, una joven pareja acepten el llamado que Dios les hace, entran, se bautizan, pero hermano, como siempre, ese problema interno del ser humano, del corazón endurecido, en los problemas internos de la iglesia, ellos empezaron con un problema. Ya ustedes saben, a veces esa clase de cristianos que tenemos dentro de la iglesia, que todo le hiede y nada le huele. Problemas por aquí, problemas en la junta, problemas por allá. Total que, hermanos, nosotros empezamos a orar por ellos, pero ellos fueron unos buenos líderes y son unos buenos líderes. Son personas maravillosas que aportan, que ayudan, pero esa dureza que uno ve no cambia. Y nosotros oramos mucho por ellos, pero uno ve la rebeldía, uno ve ese endurecimiento del ser humano. De un día para otro, uno de sus hijos, de sus 2 niños, uno se enfermó gravemente, hermano, y en menos de 5 días ese niño murió. Eso fue un impacto impresionante para la iglesia, para la familia. O sea, nosotros estábamos viendo el cadáver del niño y no lo creíamos, de que estuviera en un ataúd. Y eso sucedió. Eso sucedió. Entonces, en ese momento, pues nosotros dijimos, bueno, este es un llamado que Dios nos está haciendo, nos hace a todos para mejorar. Para a veces por eso tener un corazón duro. Y bueno, la situación siguió, hermano. Y ya después que pasó todo, esperamos ver una transformación, un cambio.
a lo contrario, vino fue más rebeldía y más problemas. Y para resumirles, hasta el sol de hoy, el problema sigue siendo igual con esa pareja. Ese es un ejemplo tremendo que tenemos en nuestras iglesias, y en nuestras iglesias suceden esas cosas. No es fácil, no es fácil. Así somos nosotros, pero sinceramente a veces tienen que suceder cosas. Tienen que suceder cosas duras, difíciles. La muerte de un hijo, perder el trabajo, ¿sí? Una calamidad familiar en el hogar. Tantas cosas. Y uno debe reflexionar en eso. ¿Por qué me está pasando? ¿O para qué me está pasando esto? ¿En qué le estoy fallando al Señor? ¿Cómo está mi corazón todavía delante del Señor? Entonces, la respuesta a lo que vengo preguntando es: ¿quién endureció el corazón del rey? Pues, hermano, realmente fue Dios. Fue el faraón. ¿Sí? Porque en Éxodo 9:12, mira lo que dice: sin embargo, a partir de la sexta plaga, el texto bíblico afirma que fue Dios quien endureció el corazón del faraón a partir de las 7 plagas, de la sexta plaga. Las primeros 5, un llamado directo, pero al ver la reacción del faraón a partir de las 7 plagas, pues el problema se empezó a agrandar. Entonces, en Éxodo 4:21, que fue los textos que empezamos a leer, dice: esto significa que Dios fortaleció o profundizó la propia decisión del faraón y su actuación voluntaria, como ya lo había anunciado Moisés. O sea que fue una decisión voluntaria endurecer su propio corazón. Y Dios, pues, ¿en qué sentido fortaleció o profundizó esa decisión voluntaria? Esa es la pregunta que vamos a hacer. Al final se la voy a responder. Y ahora, regrésate al libro de Romanos y vamos a buscar entonces de qué manera, porque estamos diciendo aquí que a partir de la sexta plaga, Dios fortaleció y profundizó la propia decisión del faraón. Entonces vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1, y vamos a ubicarnos en el versículo 24. Romanos 1:24, ¿sí? Y vamos a leer cuidadosamente, ayúdenme. Voy a leer de la Reina Valera 60. Reina Valera 60. Dice la poderosa palabra de Dios: por eso Dios los entregó. Ahí está. Por eso Dios los entregó a la inmundicia, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendecido por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26. Por eso Dios los entregó, ahí está, nuevamente, a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. 27. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamia hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el merecido pago de su extravío. Versículo 28.
Y como no quisieron, escuchen bien, y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Llegaron a estar atestados de todo injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventadores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados. Y el 32 dice, a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que cometen, sino que se complacen en quienes los practican. Eso es lo que está Dios enseñándonos en este tema, mi hermano. ¿Qué es lo que pasa entonces con lo que hemos leído? Que Dios aparta su misericordia, porque ya lo rechazaron, y deja que el ser humano haga lo que quiere. No lo puede detener. Ya el mensaje de misericordia es rechazado. Y él entonces, hermano, toma la gran decisión de hacer con su vida, con su cuerpo, lo que le viene en gana. Hermano, el ser humano, en este caso el faraón, tenía libre albedrío. El ser humano puede tomar sus propias decisiones. El faraón podía aceptar a Dios o rechazar a Dios. Y en este caso decidió rechazarlo. Las elecciones que se desprenden, las elecciones que se desprenden de esto es obvia. Se nos ha dado la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto. En Deuteronomio 30:15, hermano, hay un texto único. Según los expertos, este texto es clave para lo que estamos hablando. Y que mire lo que dice Deuteronomio 30:15. Mire este texto. Mira, hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Y ahí se termina el texto. Ahí no dice más nada. ¿Cómo enfrenta Dios al ser humano de una manera tan misericordiosa, lleno de amor? Que tú, como tú tienes el libre albedrío, tú puedes tomar tu decisión, y ahí lo está diciendo. Tú decides qué quieres en la vida. Y ahí mismo, el 19, pero ya este texto, Dios alarga su misericordia. Vea lo que dice el 19. Al cielo y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí está la misericordia. Elige la vida para que viva tú y tus descendientes. Mientras que aquí no dice nada, dice, bueno, papá, tú decides. Eso es lo que hizo el faraón. Tú decides qué quieres, la vida o la muerte, la desgracia o la felicidad. Pero eres tú el que tienes que tomar la decisión. Y en este caso, faraón endureció su corazón a no aceptar el mensaje de Dios. Queridos, el faraón endureció su corazón.
con esta analogía que te voy a comentar, que te voy a compartir, creo que debe quedar todo claro y que no quede ninguna duda. El mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. El calor del sol es el mismo en ambos casos, pero hay dos reacciones diferentes y dos resultados distintos en respuesta a él. El efecto depende del material. El efecto depende del material. Si eres mantequilla, si tu corazón es mantequilla, con este mensaje se va a derretir en el nombre del Señor. Pero si tu corazón es de arcilla, entonces este mensaje te endureció el corazón. En el caso del faraón, su respuesta dependía de las actitudes de su corazón hacia Dios y a su pueblo. Mi apreciado, el sol es el mismo y el mensaje es el mismo y Dios es el mismo. Depende, mi hermano querido, del material que hay en ti. ¿Cuál es tu material? ¿Eres mantequilla o eres arcilla? Que el Espíritu Santo nos ayude para que este corazón de piedra que tenemos se derrita como una mantequilla